Pues muy buenos días, tardes, hola a la comunidad de ratones de televisión. Hoy tengo un invitado que me tiene muy contenta. En esta comunidad hablamos de televisión y yo soy muy cuidadosa en no meterme como en límites que no me corresponden. Y entonces aquí sé que estoy coqueteando un poco con el asunto del cine, que la comunidad de cine, las comunidades de cine tienen otra mística, tienen otro público, tienen otros intereses, y sé que no siempre son como muy afines al quehacer televisivo, pero nuestro invitado creo que tiene como una especie de visa donde puede entrar y salir a muchos lugares y no tiene ningún problema, y por eso es que hoy vamos a platicar de todo su quehacer, de sus intereses y de lo mucho que nos ha aportado a importantes comunidades que conocemos y seguimos su trabajo. Él es Raúl Criollo y me da muchísimo gusto tenerlo aquí. Raúl es escritor de guiones, Raúl es cineasta, Raúl es productor audiovisual, de medios audiovisuales de muchas maneras, también es maestro, es profesor universitario, y yo no sé si fui como de los primeros alumnos que tuviste, pero Raúl fue mi maestro de cine hace muchos años. Raúl, gracias por ¿Cómo estar aquí, estás? bienvenido. Un Hola. gusto, Raquel, muchas gracias. ¿Cómo Sí, pues ustedes fueron la segunda generación a la que le di clase de cine. Así Fíjate es. que estamos hablando, digo, se oye un poco feo hablar de números, a mí no me importa mucho decir mi edad, pero estamos hablando que era el 98, ¿no? Por ahí, Sí, 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 sí. más o Lo que pasa menos. es que yo terminé la universidad en 94, pero al año estaba yo dando clase y me fui a México. De hecho, empecé dando clase allá y después di clase aquí en Jalapa. Me regresé un tiempo, en realidad me regresé como un año, que fue el periodo que les di clase. Y luego volví a México, donde formalmente estuve 15 años, aunque en realidad entre ir y venir he estado más tiempo, pero con base en Ciudad de México, 15 años. Wow. Pero sí, había yo dado clase en el SEC del Pedregal, en México, de cine, porque yo había empezado justamente de la universidad, había arrancado en el cine, y antes de terminar la universidad ya había yo estado haciendo cosas allá en Churubusco y en comerciales y eso. Entonces, cuando me gradué fue directamente como el paso, aunque todavía hice estudios de cinematografía, pero ya paralelo a trabajar en varias cosas en la industria. Y voy a ir ampliando un poco esto, a lo mejor a la gente dice que nos importa, pero sí importa porque una de las particularidades que yo recuerdo mucho y creo que es donde me empecé a entender cuál era tu punto y hacia dónde te movías y cómo, y que nos va a explicar mucho de lo que viene en esta entrevista, es que cuando yo te conocí, nos diste clase de cine y nos hiciste ver muchísimo cine que para mí fue como, wow, me estás así como que destapando la mirada a un mundo interesantísimo, pero nos hiciste hincapié en el cine de luchadores. Y de hecho nos llevaste o nos hiciste, creo, una tarea para ir a las luchas. Así es, a la Yo arena. toda fresita, que no entendía qué cosa era la Arena Jalapa, y fue una experiencia padrísima. Y lo quiero introducir porque hay una parte tuya aunque no es la televisiva, pero que tiene que ver con la televisión y que ahorita creo que podemos empezar con eso, porque finalmente el cine de luchadores es algo que directamente, quiero suponer que tanto a ti como a mí y a muchas personas no nos tocó verlo en cines, nos tocó verlo ya como Yo cuestiones sí vi, televisivas, ¿no? yo sí vi, no porque generacionalmente me tocara, digamos, el estreno de Los Campeones Justicieros, que es de 71, menos la primera película del Santo, que es de 58, Uh -huh. pero en La Esperanza, Veracruz, el pueblo de mis abuelos, de mi madre, había cine itinerante. No sé si viste Vidas Errantes de Juan Antonio de la Riva, gran película, pero este cine de ir y estirar una sábana y poner el proyector y anunciar las películas y colgar los carteles, o sea, ese tipo de cine errante que construyó la cinefilia del país en todos los pueblos, me tocó también. Entonces, obviamente que las películas que tenían para proyectores de 16 milímetros eran o clásicos mexicanos o cine comercial de todo tipo, el western mexicano, que me gusta mucho también, me interesa mucho, todo el asunto de la comedia ranchera, etcétera. No existía la televisión por cable, no existía, había muy pocos canales de televisión que pasaban ciertas películas mexicanas, entonces había todo un universo de otro cine
que era el cine B a C, como el western, como El juez de la soga, El Cuatro Dedos, todo Sí. eso, que no pasaba por televisión o pasaba censurado. Y en este cine de los pequeños exhibidores, podías acceder a títulos espectaculares. Y entre eso estaba todo el cine popular mexicano, mucho el cine de comedia, comedia ranchera, también comedia para adultos, pero el cine de aventuras, es decir, el cine de luchadores primordialmente. Entonces, muchas de esas películas, ¿no? Desde el cine de Blue Demon, Mil Máscaras, todo, y por supuesto las principales películas del Santo, me tocó verlas en este cine, o sea que a veces era el patio de una escuela, a veces era el salón social, a veces donde además la gente tenía que llevar su banca, Wow. ¿sí? Entonces la gente de sus casas traía su silla o traía, cuando eran varios familiares se llevaban el sofá y entonces se pagaba y ahí veías el cine. Entonces mucho de ese cine me tocó, insisto, a la manera de cómo se ve en esa gran película de Juan Antonio de la Riva, Vidas Errantes, él con su papá andaban en una camioneta de pueblo en Durango exhibiendo cine, o sea, es una parte de su vida. Y, y así me tocó ver mucho cine mexicano, entre otros el cine de luchadores. Qué padre. Y yo lo traía un poco al cuento pensando en que no tenías esta experiencia, porque justamente quería hablar de este cine como una experiencia, Sí, porque finalmente esto de verlo en pantalla grande, que para mí, gracias a ti, fue verlo en vivo, pero mucho de esto a muchas generaciones nos llegó por televisión y eso es una sí, de las partes que de pronto me queda claro que no se abordan o no se platican tanto de cómo generaciones como la nuestra ha tenido acceso a una gran cantidad de cine que no se encuentra ya en ninguna sala o en ninguna exhibición y solo está en la televisión. O sea, cómo desde la televisión también podemos acercarnos a un pasado que parece que solo estaba en un formato y nos impacta. Y, por sin ejemplo, duda. yo lo más que veía de niña eran las de Chabelo y Pepito contra Ujú. lo que sea, que creo que tenía un poco como de esta dinámica, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué tanto te formó a ti? O sea, quiero suponer que hubo un impacto grandísimo donde para ti ha sido una continuidad en tu vida el cine de luchadores, pero ¿qué tanto también eh, entrenó tus ojos para ver cosas que no todos podemos ver cuando vemos cine? Porque no sé si fue con esto o a partir de lo que estudiaste en cine o esto abonó, a que fueras entrenando tu ojo eh, al quehacer audiovisual, a esta interpretación del lenguaje, a este conocimiento de la gramática, que después solamente se aprende en la escuela y todo esto, pero es que, es que eso es algo que yo tengo la teoría que se aprende desde niño, porque es lo que consumes desde niño. No sé si fue tu Sí. caso. Bueno, la mejor manera de escribir bien es leer mucho, Uh -huh. ¿sí? Desde luego, los ejercicios te van a dar una posibilidad de ejercer el oficio correctamente y de aprender y de conocer estructura y de desarrollarla mejor y eventualmente de generar un estilo. Pero hay que leer mucho más de lo que se escribe, ¿no? Octavio Paz lo dijo alguna vez, que no confiaba en los escritores que habían escrito más de lo que habían leído. Uh -huh. Y hay que leer muchísimo. En el caso del cine, mucha gente de repente no entiende por qué en una clase se pone una película. Dice, ah, pues qué fácil ver una película. Bueno, pero no es ponerla e irte a tu casa y volver en 2 horas. Es detenerla y ver por qué está configurada como está configurada, cómo es el relato, cómo está la cinefotografía, el arte, todo un montón de cuestiones. Entonces, a mí sí me ayudó, desde luego, ver mucho cine. Me encantó desde siempre, desde niño, y sí hacía yo deportes, y estaba en los equipos y muchas cosas, pero el cine era fundamental. En aquella época, cuando yo estaba en la primaria en Jalapa, la mayoría de los cines grandes, el cine Jalapa, el cine radio, antes que se dividiera, o la Sala Tajín, o la Normal Veracruzana, etcétera, muchos tenían programas dobles de cine mexicano. O sea, es decir, sí tenían el estreno de Disney y sí tenían tal, pero había mucho cine mexicano en pantallota. Entonces tú podías ir, no sé, al cine Jalapa y ver un programa doble porque eran matinés. Entonces en la matiné podías ver y había permanencia voluntaria. Entonces tú Wow. podías ver, este, no sé, Los Cinco Halcones, ¿sí? Que es una película de aventuras épica, western mexicana, fantástica, muy divertida, eh, reinventando, rehaciendo o copiando la fórmula del Llanero Solitario, El Zorro, toda esta serie de enmascarados mexicanos de A Caballo y Pistola, que es otro libro que estoy haciendo.
Uh, Y, o sea, tú podías ver Los Cinco Halcones y después veías Blue Demon, Destructor de Espías, por ejemplo, ¿no? Juntas. Ujú. Entonces, yo vi muchísimo cine mexicano y era tradicional que el fin de semana vieras la película que pasaba en Televisa sobre todo, que han tenido históricamente el mayor catálogo de cine mexicano, y entonces tú veías este, la trilogía de Pepe el Toro o algo así. Entonces, entre lo que se consideraba el cine clásico mexicano, el de la época de oro, y el cine popular, ese cine divertido, que no tenía las consideraciones críticas y todo eso, pero que ayudó a que la industria permaneciera, que era el cine de aventuras de a caballo y el cine del encordado, el cine de los gladiadores enmascarados, ¿no? Entonces, a mí me tocó este desarrollo de infancia viendo todo, porque veías los estrenos de Hollywood, veías todo lo que llegaba de todas partes. Me tocó ver, por ejemplo, en pantalla en el cine Jalapa, recuerdo muy bien, me tocó ver el estreno del Zorro en la versión europea con Alain Delon, por ejemplo, ¿sí? Y tú podías contrastarle el fin de semana con El Zorro Vengador, con Luis Aguilar, ¿sí? Entonces, esa clase de posibilidad de tener estos cócteles de cine de todas partes, pues desde luego que te da una formación y sí vas entrenando el ojo, porque cuando ves la 10ª cabalgata ya no la ves como la primera y te das cuenta de dónde está la cámara, cuando el jinete es el actor y cuando la Ajá. toma está suficientemente lejana para saber que es un doble, o sea, un montón de cosas. Yo no sabía del lenguaje, pero te das cuenta cuando la cámara se mueve a la hora del duelo y cuando la cámara está fija de un plano a otro para ver antes que saquen las pistolas. Todas esas cosas Ujú. te van haciendo tener una agudeza visual. Otra cosa que me ayudó mucho hasta la fecha es la historieta, ¿sí? Ujú. El cómic, de repente se olvida cuál ha sido esta escalera de desarrollo del lenguaje. Es decir, el lenguaje de la televisión viene del cine Ujú. y el lenguaje del cine viene de la viñeta, Ujú. viene del dibujo, viene del cómic. Ha habido muchas formas de cómic y en todo el mundo, pero ya el cine formalizado, digamos, el cine comercial, empacado para las masas y todo, también ha tenido muchos artistas. Así como el cine popular, el cómic ha sido desdeñado, pero hay verdaderas maravillas en el cómic, ¿sí? O sea, no es lo mismo ver un cómic cualquiera, lo mismo ver el nuevo número de Archie que ver lo que hacía Bill Eisner, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Y ver la serie del Spirit, o todo, o desde los primeros números de Batman, ¿no? Cómo era el tratamiento del personaje, ¿no? ¿Por qué Ujú. Stan Lee le pegó a los héroes y por qué eran más terrenales, ¿sí? Y ese ha sido el gran éxito de Batman y Spider-Man, por ejemplo. Ujú. Era el éxito de las historietas de Gabriel Vargas, Ujú. donde la gente era como era la gente y hablaba como hablaba la gente en la calle y las atmósferas y las ambientaciones eran como los de la gente real y Batman podría no salir una noche a combatir el crimen porque le habían roto una costilla y Peter Parker tenía problemas existenciales porque no sabía cómo declararse a la chica. Entonces Sí. estaba Nueva York en peligro, pero él estaba preocupado porque no se atrevía en la cafetería a decir lo que tenía que decir para conquistar a la chica que le gustaba. Entonces, esos eran problemas que la gente tiene. Eh, y entonces las mitologías van cobrando otras formas, ¿no? En fin, es muy complejo, pero el storyboard del que tanto se habla en el desarrollo de la producción y la planeación cinematográfica, por ejemplo, pues, ¿qué es el storyboard? Es una historieta. Ujú. ¿Sí? Es la forma de meter en dibujo, en viñeta, no solamente lo que va a pasar, sino cómo va a pasar. Si tú abres un cómic, el que sea, hay una decisión artística, conceptual, para decir cuándo dibujas al personaje de este tamaño y cuándo dibujas el ojo. Ajá, exacto. Exactamente la decisión que hay por cámara para decir, voy a ver al personaje aquí cuando diga esta frase y lo voy a ver con este lente. Ujú. Eso es lo que pasa en una historieta. Oye, y tú que vienes de ese lugar, que vienes de cine, yo tengo bueno, no es un mal juicio, creo que es un juicio que me ha tocado ver por mucho tiempo, justo por eso lo mencionaba en la introducción, que la gente de cine de repente no es muy afín a los temas televisivos. Hay una
picazón, una comezón que les da a las personas de cine. Y a mí me ha tocado estar con alumnos que se están formando en ese ámbito y que de pronto les dices televisión y de verdad se les dan agruras y les dan cosas terribles, pero eventualmente pues muchas de estas personas terminan trabajando en televisión o haciendo publicidad. Yo no sé cuál es tu caso, me encantaría saberlo porque tengo la sensación de que para ti ha sido más que desdeñar, ha sido orgánico, o sea que tú has podido traer todo este bagaje a la televisión y a una televisión complicada porque tú más que dedicarte a la ficción, que es lo que se hace en el cine, tú te has dedicado a lo vivo, al documental, al deporte, a los realities, que aparentemente son cosas que no llevan guión, que me gustaría después platicar de eso, pero ¿cómo combinaste, cómo llegaste a la tele y cómo trajiste orgánicamente, al menos así lo creo, tú me dirás si fue así o no, ¿cómo fue tu transición de una cosa a otra? Bueno, en todo el mundo pasa lo mismo, ¿eh? En todo el mundo la gente quiere hacer cine en una idea de trascendencia y de importancia y de renombre antes que hacer televisión, Uh ¿no? -huh, Y la gente que hace televisión aspira al cine. Eso en términos generales. Eso es igual en Italia, que en España, que en Estados Unidos. Hay gente en Estados Unidos que quiere hacer televisión por el efecto de popularidad y de renombre inmediato que genera, pero hay gente que se lo piensa mucho porque si entras a la televisión difícilmente vas a llegar al cine. okay. Si te has ganado un lugar en el cine, es posible que hagas algo de televisión y regreses al terreno. Pero no es que haya una prohibición, no tendrían de ninguna manera por qué invalidarse. A mí siempre me ha parecido absurdo, pero efectivamente hay esta idea de que el arte está en el cine y la televisión es solamente lo de hoy. Hay una idea eh, que, insisto, yo no legitimo, no me parece que sea como deba verse, porque yo creo que también hay gran televisión y también hay pésimo cine. O Uh sea, -huh. el hecho de que estés en el cine no te convierte en Fellini. Sí. Eso es algo que también hay que entender. Pero, y también la gente del cine tampoco conoce todas las opciones del cine. Uh -huh. Es decir, ojalá toda la gente que se dice aspirante a hacer un cine de vanguardia y a convertirse en un director conociera la filmografía de Kim Ki-duk o la de Akira Kurosawa, ¿no? La mayoría conoce el cine comercial, Uh ¿sí? -huh. Quizá el buen cine comercial, quizá el cine trascendente, pero nada más. Yo entiendo la idea de lo efímero en la televisión, porque evidentemente es efímero, pero eso Sí. es parte de la sustancia del medio y no tendría por qué condenarse o verse mal. Yo he trabajado en programas que en su momento nos tocó escuchar al jefazo diciendo que éramos el mejor equipo de producción de la historia de la televisión. Y de repente yo lo volví a oír en otra producción, donde nos había ido igual de bien que en la otra. Y dices, bueno, y ya. Y hay programas de los que nadie se acuerda después. Si hay una realidad, el padrino seguirá siendo el padrino dentro de 50 años, Uh -huh. dentro de 100. La telenovela que hoy es número uno de rating difícilmente será recordada dentro de 50 años. En ese sentido, sí el cine tiene una naturaleza de trascendencia que no tiene la televisión, lo cual no es malo. O sea, Uh -huh. son medios diferentes y son cosas diferentes. Eso es como cuando hay una gran obra literaria que va a permanecer y hay un buen libro que puede ser útil, que puede ser bueno hoy, que habla o que hace un buen ensayo, por ejemplo, de las condiciones de la sociedad de hoy. ¿Qué hacen los jóvenes hoy? ¿A qué reaccionan? Y eso puede ser muy útil en términos pedagógicos, en términos también comerciales, para saber cuáles son los públicos, cuáles son los productos de consumo. Es decir, un gran análisis sociológico de la juventud de hoy es un buen libro y es un libro útil. No lo va a hacer dentro de 20 años porque la sociedad habrá cambiado, pero eso no quiere decir que ese libro haya sido basura, sirvió en su momento. Yo veo de la misma manera a la televisión, porque tú hoy puedes hacer un enorme programa fantástico sobre los medallistas olímpicos mexicanos. Puede ser un programa de verdad que después se vuelva referente para ver cómo hiciste las cápsulas, cómo los entrevistaste. Vamos, cómo grabaste la medalla, qué luz le pusiste, con qué tipografía. Está bien,
pero dentro de 4 años habrá otra Olimpiada y habrá otros medallistas. Entonces, ¿cómo actualizas eso? Esa es la fragilidad, digamos, para que se entienda, Ujú. que tiene la televisión. Pero de cualquier manera, hacer con responsabilidad, con entrega y con categoría un producto de televisión hoy sí es bueno y sí es importante, independientemente de lo que pase después. ¿Y cómo A mí, llegaste a bueno, la yo televisión? llegué a la televisión por el cine. Ok. Lo, lo que pasa es que yo había sido asistente de cámara, había trabajado en arte, había hecho muchas cosas en el cine, en cortometrajes del CCC, del CUEC, había hecho comerciales profesionales también ya, había hecho de todo, había trabajado en Romeo y Julieta, había trabajado en La Máscara del Zorro, y de repente eh, en México se iba a producir Big Brother. Ujú. Muchos sabían qué era, la gran mayoría no tenía idea, porque no existía el reality en México. Era todo el asunto de vanguardia y gran éxito en Europa, pero en México no existía. Y entonces lo había creado John de Mol, un holandés, que creó Endemol, Endemol. Ujú. la gran casa productora que inventó los realities, inspirado, se dice, en lo que había escrito alguna vez George Orwell sobre este gran hermano y la mirada sobre permanente sobre la gente, etcétera. Entonces ese seguimiento era interesante para ver primero como conducta, es algo que ya se había usado en el ejército, en varios países y eso, para ver cómo la gente reaccionaba al encierro, a dietas limitadas. Pero entendido como espectáculo, John de Mol organizó otra cosa, y era estructurar un programa televisivo en el que la gente estuviera en un espacio cerrado habitando por un cierto periodo. Claro, tenía este formato de competencia, con eliminación, con popularidad. Entonces, se volvió un fenómeno que hasta la fecha pervive. Es decir, hay países que van en el Big Brother 25, ¿no? Sí. Y en aquel momento nadie entendía muy bien de qué se trataba, pero se compró el formato para Televisa. Tenías que comprarlo con un paquete, es decir, no podías comprar solamente Big Brother. Era Ujú. como le pasaba a los videoclubes, ¿no? Un Ajá. videoclub no podía comprar el éxito de moda sin tener que comprar 20 títulos más entre mediocres, buenos. ¿Por qué? Porque era la única manera de acceder al éxito. Ujú. Entonces, siempre tú llegabas a un videoclub y había así los grandes éxitos y había otras cosas que a ver qué demonios eran y te buscaban venderlo y dos por uno porque habían tenido que comprarla para tener el éxito. Del mismo modo, para que Televisa pudiera tener Big Brother, tuvo que comprar un paquete de realities a Ujú. Endemol. Entonces, el productor para esto, que también lo persiguió con ellos y asignado y todo, pues era Pedro Torres, que es como una leyenda Sí. en medio nacional. A mí La me incondicional y todo, porque etcétera, bueno, etcétera, ¿no? Pedro realmente, yo admiro mucho a Pedro, lo estimo mucho, eh, creo que todos hemos aprendido de él. Pedro, él había estudiado fotografía y dirección, estudió en Londres, estudió en París. este, Cuando él está en México, pues él tenía una forma de entender el medio comercial de otra manera. Entonces, mientras el primer videoclip mexicano era absolutamente literario, ¿sí? Porque como fue el principio del videoclip, el videoclip decía, y yo vi en el parque cuando nos vimos y Y veías el llovía. parque. Y entonces él empezó a verlo de otra manera, pero además él empezó a filmarlo. Ujú. No lo hizo en video. Todo el mundo hacía video y entonces él, claro, eran otros costos, pero era otro nivel de Ujú. producción. Y entonces Pedro empezó a usar helicópteros, y empezó a usar dollies, y empezó a usar grúas y Steadicam y a filmar en 35 milímetros, ¿sí? Y entonces sus videoclips eran como pequeñas películas donde todo el mundo quería estar metido y era una sorpresa ver cómo hacían muchas cosas y algunas prevalecen hasta la fecha, ¿no? Y entonces Pedro reinventa esa parte de la televisión comercial hecha a gran escala, Ujú. ¿no? Y así es Pedro Ujú. en todo. O sea, lo mismo para un cóctel en su casa, una comida, así es Pedro en todo. Todo tiene que ser Okey. grande y todo tiene que ser lindo y todo tiene que estar calculado y Estético y así. Ujú. así es Pedro en cada cosa, ¿no? Va a ser muy difícil que tú le veas una bufanda fuera de lugar a Pedro Torres. Entonces, Pedro trae de Argentina a Sergio Baiman, que era como
De otra manera, más en la parte de contenidos, en la parte de desarrollo de formatos y guión, era como el Pedro Torres de Argentina en ese momento. Y entonces trae a Sergio Baiman y convocan, yo creo que éramos 100 personas, a Televisa San Ángel, que fuéramos a un foro donde se nos iba a exhibir un formato, porque estaban buscando gente para hacer un reality show. Todos llegamos ahí sin saber qué era. Ujú. Todo el mundo llegó diciendo, pues buscar chamba. ¿Y tú qué haces? Pues yo hago guión, pues yo soy director. Bueno, ok. A mí me hablaron porque Pedro quería gente que hubiera trabajado en cine. Ok. Ese fue el primer tema, ¿no? Especialmente para la parte de contenidos, porque él decía que la cuestión del reality, que él no iba a hacerlo como tal y que no sé qué, y que él iba a traer un equipo que no se había usado en México, todo eso. Y entonces él quería gente que hubiera trabajado en cine y por eso me hablaron, ¿no? Me hablaron como le hablaron a muchos más, te digo que yo creo que éramos 100. Sí. Y pero bueno, gente con la que yo había filmado, me conocía, sabían que yo también escribía, escribía yo en los medios, etcétera. Y había yo sido investigador en Cineteca Nacional y todo eso. Y Mm, entonces me hablan, llego y nos ponen una muestra de lo que era Big Brother. Vimos parte de Big Brother Argentina, de Big Brother Brasil, de Big Brother Holanda, este, y yo no sabía ni siquiera que estaba Pedro Torres, ¿eh? Sino que yo wow. llego, con mucha sorpresa, así, de repente saludo ahí a un amigo con el que yo había filmado unos comerciales, y entramos, y y había gente de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues era como entrar al cine, a ver qué demonios. Y de repente sale Pedro Torres, y esa fue mi primera sorpresa. Yo no sabía que Pedro tenía que ver. Ah, mira, voy a conocer a Pedro Torres, qué bien. Y nos presenta a Sergio Baiman y estaba Plana mayor. la de Televisa, estaba ahí, ¿no? Y que era un proyecto capital para la empresa en los próximos años en los próximos meses y esperaban en los próximos años. Ujú. Y entonces nos ponen el programa, hay toda una serie de cuestionamientos, y esto por qué, y esto cómo lo hicieron, esto, pero eso está planeado, ¿no? No está planeado. Pero entonces, ¿por qué? Y todo, la estructura, vimos cómo era la estructura de la casa, las cámaras, ciertas cosas no se revelaron porque ya había que ser parte del proyecto para Mm, entender cómo funcionaba toda la entraña, ok. pero sí vimos muchas cosas. Llenamos una serie de documentos, ¿no? Ya desde ahí había un asunto con la confidencialidad de los contenidos, ¿no? Entonces, quien tuviera interés tenía que comunicarse, todos eran bienvenidos a pasar una primera prueba. Ok. Yo pasé, me parece que 5 filtros, Wow. entre esos, este, hablar con Pedro, y hablar con Sergio Baiman, que fue quien terminó definiendo cuál era el equipo de contenidos, me parece que éramos 10. Y De los 100. sí, y Wow. y pues ya, o sea, un día yo llegué a ya después supe que era la última entrevista, ¿no? Porque ya había ido a varias veces, en Televisa Santa Fe, ¿sí? Donde se estaba haciendo el estudio más grande de América Latina que no se había hecho para un formato así, y no de foro. Y entonces, pues bueno, era muy sorprendente, aparte estar allá en Televisa Santa Fe, que es un monstruo, y todo el diseño de Barragán, y ahí estaba la editorial, y voy a la última entrevista y me dicen, bueno, pues esto ya se define porque ya vamos a arrancar preproducción en 2 semanas, entonces, este, te hablamos, ¿no? Ok. Pero arrancamos, no sé, eso fue un martes y arrancamos el próximo lunes. ¿Ok? No me hablan y yo dije, estoy fuera, Ujú. punto, porque ya me habían dicho, quedan Sí. 30 quedan así, y entonces no me hablan y digo, pues, ok, pues ya está, me voy a Jalapa el fin de semana, porque Ujú. este, eh, yo estaba aquí la mayor parte del tiempo y pues vamos, ¿no? Y de repente, me llamaron el martes, no el lunes, sino el martes, porque se había retrasado el arranque de la pre, Uy. porque estaban construyendo oficinas y eso. De Ujú. hecho, cuando fui, estaba yo en la entrevista y escuchabas del otro lado que estaban Sí, poniendo duela qué incómodo. y, y veías trabajadores.
y de repente me hablan y me dicen, ¿estás dentro? ¿No? Y pues ya vas a ganar tanto y tienes que traer estos papeles, en tal fecha, habla con fulano, recursos humanos, ¿no? Así. Y así fue como entré. Y entonces, día uno, junta general, todo el equipo, Pedro Torda, y muy padre porque vinieron a darnos entrenamiento la gente de Holanda, o sea, vinieron 3 holandeses, Wow. y vino Peter, que era de Alemania, pero que trabajaba en Endemol Holanda, y había desarrollado todo el formato para Alemania y otros países, y ellos nos dieron todo el training, pues, para hacer Big Brother, y cada día había una sorpresa, ¿no? En lo que se estaba haciendo y en cómo se iba a definir. Llegaron las cámaras robóticas, las primeras que se usaron en México, y cómo se iban a instalar a 45 grados para cubrir que no hubiera puntos ciegos en la casa, las ventanas con espejo doble, dónde iban las cámaras, cómo se movían los rieles, hicimos nosotros mismos de habitantes de la casa un tiempo, mientras alguien estaba en cabina de Wow. control, para entender. Después de un tiempo en la casa se te olvida que hay cámara. Nosotros estábamos hablando, pues, de otra cosa, y alguien contaba su vida, y hay una anécdota, y hacemos una actividad, sacamos cartas para que los demás fueran viendo cómo iban los emplazamientos, cuándo se cambiaban los streamings, todo un montón de cosas. Y así fue como aprendimos todo, haciéndolo directamente y trabajando con una tecnología que no se hubiera usado en México. Entonces estaban todos los ingenieros importantes ahí de la empresa, tanto para iluminación como para sonido, y había un cuarto de Pro Tools. Nosotros nunca habíamos visto una consola de Pro Tools y nunca habíamos visto un montón de cosas, y teníamos las cámaras robóticas que además tenían sistema infrarrojo para las tomas nocturnas. En fin, Wow. era como entrar a Disneylandia y trabajar con todos los juguetes, porque aparte era una producción de altísimo presupuesto, que arrancó con muchos problemas y con mucha controversia, porque toda la gente decía que eso era inmoral y que eso iba a dañar a los espectadores mexicanos, y que si había sexo en la casa, como había ocurrido en Grecia y como había ocurrido en tal país, entonces que eso ya no era televisión. Entonces, pero a la vez Big Brother iba a entrar en un sistema de cable donde tú podías verlo 24 horas al día. Entonces transmitíamos 24 horas al día. Y por turnos, desde luego, pero la señal estaba al aire. Bueno, se disparó la contratación nacional de ese sistema para tener Big Brother. Eh, Cuando empezamos había, me parece que dos patrocinadores, porque había mucho escepticismo Sí, de si el reality iba a funcionar en México, de si el formato, con enemigos muy poderosos, ¿no? sí. Muy, muy poderosos desde la parte más conservadora del país, en muchas escalas, para decir que eso iba a afectar a los jóvenes. Pero eso yo lo he oído toda mi vida, ¿eh? También ver cine de luchadores me iba a afectar, y escuchar rock pesado me iba a afectar, y cómo podía gustarme Kiss y Iron Maiden y Sí. etcétera. Ninguno de mis amigos cometió ningún crimen ni se volvió loco por escuchar Detroit Rock City ni nada de eso. Sí. Pero siempre ha habido esas ideas. Hoy es chistoso cuando ves una película con Enrique Guzmán y Alberto Vázquez y Angélica María, y esa película hablaba de lo nocivo del rock and roll Sí, y el claro. escándalo de los padres. Bueno, eso ha existido y va a existir siempre, ¿no? Hay cosas que tienen su razón y su curso, y otras son verdaderamente indefendibles, ¿no? Entonces, en aquel momento el reality iba a acabar con las costumbres de México, iba a acabar con la televisión mexicana, nos iba a meter en un derrotero del que ni el demonio nos iba a sacar, etcétera. Y entonces, teníamos dos patrocinadores. Bueno, yo era un pequeño Ajá. miembro de todo, pero el programa terminó convirtiéndose en un modelo mundial de publicidad integrada, Wow. porque el concepto mejor vendido del mundo fue el de México, sobrevendido, Wow. y para la gran final de la primera temporada de Big Brother, hubo patrocinadores que se quedaron fuera. Pero, o sea, me tocó estar en juntas donde estaba los vicepresidentes, Azcárraga, Pedro Torres, la gente de ventas, y diciendo, es que tengo a tal marca que dice pago el doble, ¡Ah! ¿sí? Ya ¡Qué no cabe. bárbaro! Y así, paneles con la escaleta diciendo, ya no hay dónde meterlo, o sea, ya ni como balazo, ni como No hay pleca, forma. ni un sello de agua, ya no hay dónde meter una marca más, ¿no? O Wow. sea, así acabó el, el,
el proyecto y fue un éxito y nadie se volvió un desenfrenado que hubiera que meter al manicomio por ver a gente topless en la alberca. Lo que sí es cierto y que yo ahorita recuerdo y sobre todo tengo como muy, muy fresco porque, pues tú sabes que yo me dedico más al tema de las telenovelas, pero lo que sí es cierto es que, pues a lo mejor mucha gente lo sabe y mucha gente no, que de pronto también estas posibilidades de tener a tantas personas reunidas en un lugar te permite, si bien a lo mejor no tener guiones escritos así así tan rigurosamente, sí te permite ir orientando a la gente a un desarrollo de roles importante. Y yo me acuerdo que de pronto el reality era una posibilidad más para tener un tipo de emociones que sentías con una telenovela. ¿Por qué? Porque me acuerdo perfecto, de los demás Big Brothers no me acuerdo, pero del primero me acuerdo perfecto, que yo identificaba, por ejemplo, en estos patrones que yo conozco de cuando se estudia una telenovela, tenías al héroe, tenías a la víctima, tenías al bufón, tenías al villano, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, del Doc, como esta persona que era, pues, digamos, como la gran protagonista con una historia triste y aspiracional porque quería llegar, ¿no? Y tenías de pronto al bufón, que no estoy muy segura si era también como víctima o bufón, que era el Pato Zambrano, que de repente Sí. decía muchas tonteras, pero tenías a la gran villana, que no puedo quitarme la cabeza de Azalia, que ha tenido como, que lo más es que me acuerdo que la comparaban con Catalina Krill y que había tantas cosas, y yo decía, ¿cómo van a comparar a esta Bueno, pobre fue mujer? un escándalo cuando se rasuró con un Eso rastrillo. te iba a decir, que Sí. la gran villanía de la Eso mujer lo era que se pasaron en toda la rasuraba. televisión y en todos los programas y mucha gente se Eso. indignó. Y luego ella, para acabar, cuando después de rasurarse, alguien entró a saludarla en el baño y dijo como macho, que se estaba rasurando como macho. No. Uy, eso fue, no, pasó todo tipo de cosas. Pero Sí. sí, efectivamente, a mí después me tocó hacer mucha entrevista, hacer castings para los siguientes Big Brother. Me Ujú. acuerdo uno que hicimos en Monterrey, muchísima gente en Guadalajara, pero uno que hicimos en León, que llegó toda la gente del Bajío, qué bárbaro, o sea, creo que nunca he hablado con tanta gente en un solo día, ¿no? Los miles de personas que querían tomar parte del programa, ¿no? Sí, tenías a todos los personajes y esa era parte de la búsqueda. Ujú. No todos podían ser de un solo tono para que la casa tuviera variedad, tuviera contraste y fuera interesante. No había guiones. Mi familia no me creía. Mi familia me decía, nah, le dijeron a fulano que dijera esto, le Ay, dijeron a este que se cayera, dijeron que no sé qué. Esa historia de amor está armada, pero no. Lo que pasa es que en el reality, una cosa primordial es que había una entrevista, pero los que pasaban las primeras fases tenían entrevistas con psicólogos. Entonces había un departamento muy importante en el que se veía, de hecho yo recuerdo a una chica que habíamos entrevistado, que a todos nos parecía fantástica y con mucha chispa y con no sé qué, y no pasó el examen psicológico. Cuando la oh. entrevistó la psicóloga, dijo, esta chica tiene estos problemas, ¿no? Y si entra a la casa es una bomba de tiempo, ¿no? Puede reventar porque tiene este y este y este problema, y entonces no es conveniente, yo aconsejo que no entre. Entonces tuvimos una nueva entrevista con ella, le preguntamos sobre ciertos puntos de acuerdo al enfoque psicológico y había temas sobre los que no quería hablar, había otros sobre los que era no agresiva, pero sí muy defensiva, etc. Entonces, así. Entonces la gente que llegaba ahí con su carisma o con sus enfados o con lo que fuera, había pasado una serie de instancias para decir si es alguien que puede estar en un encierro por determinado tiempo sin que vaya a causar un problema o a tener un problema Ujú, personal. ujú, Entonces, pero además tú defines el tipo de casa que vas a tener por la gente que seleccionas. ujú. Entonces, no necesitas hacer un guión, es lo que luego la gente no comprendía. A mí me insistían, oye, pero tal día que les pusieron música y les dieron ahí unas botanas y les dieron trago, sabían que iba a pasar. Sí, sí lo sabes, pero no hay guión. ¿Cómo es eso? Bueno, muy fácil. Tú hiciste una entrevista y de repente una chica te dice, esta canción, porque obviamente sabes todo, qué colores les gustan, qué música, cómo se visten, qué temas les desagradan, cuáles los motivan más. Entonces de repente alguien decía,
a mí esta canción me cuesta mucho trabajo, siempre lloro con ella porque me recuerda a mi papá. Yo no puedo escuchar esta otra porque me recuerda a mi exnovio y tuvimos una relación y él se tuvo que ir, entonces para mí es algo que no he superado. Entonces no había que ser un Adivino. genio, había Sí. que organizar bien toda esa información y entonces tú sabías, sin hacer un guión, sin decirle que se pusiera sensible, tú sabías que si ponías esta canción ibas a causar un efecto. Sí. Sabías que tal persona odiaba jugar fútbol, por ejemplo. Actividad del día, hay que jugar fútbol. Sabías que se iba a enojar. No tenías que decirle, oye, te vas a enojar cuando sea la actividad del día. Tú sabías que eso iba a pasar. Entonces, desde luego juegas con las emociones de la gente y juegas con las emociones del público. Sí, y la gente dice, es que eso es indigno. No, espera, para eso se contrataron y para eso, y a muchos les fue muy bien gracias a eso, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ese era el tema, por eso era un reality, Ujú. ¿sí? Tiene su margen de riesgo, conductual, eso, pues sí, pero por eso ellos pasaban toda una serie de pruebas, incluido el psicológico, para decir, pueden estar en una casa, ¿sí? Pueden estar ahí y ser emocionalmente estables y a la vez ser divertidos y a la vez ser y luego decían, es que ¿por qué los ponen a hacer otra cosa? ¿Por qué no los dejan que sean? Nadie es interesante 24 horas al día. Ujú. Nadie. No, nadie. Aunque tú digas, no, es que era muy común que la gente llegaba al casting, por ejemplo, y alguien que llegaba así, el primo, te decía, no, este cuate va a quedar, pues, qué bárbaro, él es el alma de la fiesta, y siempre, y en mi familia, si te sientes mal, le hablas y te cuenta un chiste. Está bien. Le ponías la cámara enfrente y adiós a la magia. Se le acababa el encanto. Así, es lo que impone una cámara, nadie lo sabe hasta que conduce un programa o hasta que la tiene enfrente, ¿no? Ujú. Entonces, todo ese personaje explosivo que te habían dicho, apagado, ¿no? Y eso era una entrevista, imagínate después. Entonces, mucha gente que aparentemente, ¿no? Que en la fila hacía que todos se rieran, ¿no? Cuando llegaba su turno y entraba, oye, y tú, es que no tengo que responder eso, es que no sé, es que, oye, eh, me acuerdo una vez que nos habían recomendado a alguien, me acuerdo, creo que fue en Tijuana, o que alguien conocía y que tenía interés, y no, es que es una persona de verdad, que esto, y además habla 3 idiomas y mucho mundo. Y llegó con alcohol a la entrevista. Ah. En ese momento quedó fuera. No Ujú. estaba ebrio, no estaba ebrio, pero había tenido pachanga la noche anterior y todavía tenía aliento alcohólico cuando llegó, y aunque se había bañado y había planchado su camisa y todo, en el momento que entró estaba fuera, Ujú. sin hacer una sola pregunta. Entonces sí había códigos muy estrictos para ver qué gente va a entrar a la casa, ¿sí? En fin, yo creo que eh, en pocas producciones me ha tocado un cuidado tan preciso en contenido, en técnica, en edición y postproducción después, en un montón de cosas, ¿no? Y para mí fue muy padre y fui a también trabajar con gente eh, que es muy sorprendente su profesionalismo, ¿no? Desde compañeros del staff hasta Verónica Castro, etcétera. Y pues de repente te sorprende mucho. Fue una gran escuela para todos, ¿no? Aún gente que tenía muchos años en la televisión, que no era mi caso, salió renovada de esa producción. Y es que yo tengo aquí como dos puntos ahorita escuchándote. Uno es que estamos hablando de algo que quizás más allá de la pregunta de si es ético o no, creo que una de las cosas que a mí me ha costado mucho trabajo de repente hacerle ver a algunas personas es la necesidad que tenemos también, o sea, como que también tenemos una parte humana que tenemos que estimular con morbo. O sea, es una cuestión psicológica donde hay una parte de morbo, el morbo desde ver la ventana a los vecinos, o sea, hay ciertos catalizadores y los medios y la cultura popular nos han traído esos catalizadores, ya sea en un reality, ya sea en una telenovela, ya sea yendo a la lucha libre o al fútbol. O sea, tenemos esto. Y creo que en este tipo de concursos se dio, o de producciones
de un nuevo formato, se unificaron varias cosas. Creo que es esto, haciéndolo, como tú bien dices, con cuidados y calidades que de pronto no podían ser bien observadas o bien entendidas, pero aparte creo que también se juntó una parte importante de la televisión mexicana porque el Tigre tenía muy poco de haber muerto, porque ya estábamos hablando del siglo XXI, porque estábamos hablando de otro tipo de televisión. A mí lo único que en realidad me cuestiona todavía de esto es ¿por qué nada más se quedaron con un tipo de reality que siguen produciendo hasta ahora, que es el espectacular, cuando hay muchas otras maneras de generar y provocar morbo desde las realidades de otra especie? Pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? Se juntaron estos momentos, momento histórico en cuanto a reality, a lo nuevo, a lo que estaba pasando en México en la televisión, pero también en cuanto a explorar otras formas de satisfacer el morbo que todos tenemos, ¿no? Y que tú lo acabas de Sí, decir. bueno, hay algo ahí sobre lo que comentas, que es fundamental. O sea, ¿por qué nos gusta el cine? El cine nos gusta por una condición voyerista. Uh -huh. El cine nos gusta porque tú puedes conocer la vida de la gente sin riesgo. Y tú sabes quién se acuesta con quién, y quién es el asesino, y quién se robó el dinero, ¿sí? Uh -huh. Y sabes quién es testigo de eso, y sabes qué pasó con no sé qué, y otras cosas no las sabes, y te envuelves en esa atmósfera para descubrirlo, pero hay elementos que están entregados al espectador Uh -huh. para que se vuelva parte de eso. Y sí, la gente, hay quien no golpea a su vecino, pero grita el doble cuando va al fútbol, Sí, exacto. ¿sí? Grita el triple cuando pelea el Canelo, ¿sí? Todos esos son rubros de desahogo de un montón de cosas. Y es muy complejo, no acabaríamos en 3 días No, no, hablando no. solo de esa parte, pero es cierto. Ahora, a mí, amigos míos con los que yo había trabajado en el cine, amigos escritores, y eso de repente me cuestionaban trabajar en Televisa y hacer Big Brother. ¿Cómo es posible? A ver, es un show, es un espectáculo bajo ciertas reglas, bajo ciertas condiciones, para los involucrados, para los televidentes y para la gente que estamos en la producción. O sea, yo no haría Truman Show. Uh -huh. Truman Show, la película de Peter Weir, con Jim Carrey, Truman Show es un niño que es raptado Uh -huh. por la televisión. En su cuna ya tiene una cámara y él cree que vive una vida que no es real. Yo no haría eso. En Big Brother todo el mundo conocía el juego Uh -huh. y todo el mundo sabía qué estaba haciendo, ¿sí? Y cuánto iba a cobrar por hacerlo. Ah, Entonces que es sea muy también era diferente, importante, sí, ¿sí? sí. Es muy, muy, muy diferente, ¿sí? Entonces, ¿puede no gustarte el espectáculo? No lo veas, Uh -huh. se acabó, ¿no? No debería existir el boxeo, no veas el boxeo, Sí, sí. ¿sí? Hay quien cree que no debería existir el fútbol, ¿ok? ¿Es justo que un futbolista gane en un año lo que no ganan 300 especialistas médicos que salvan vidas? Ese es todo un asunto moral de reflexión que tiene demasiadas aristas y es muy complejo y no es simple, Uh -huh. porque habrá quien diga, no, no puede ser, eso tiene que reglamentarse. ¿Cómo es posible que un tipo que no sabe hablar bien, pero le pega adecuadamente al balón, gane más que todo un hospital de especialistas? Sí, bueno, pero ojo, también ese tipo por pegarle a la pelota hace que 5,000 personas tengan trabajo, Sí. porque toda la maquinaria comercial sí es mucho dinero para las marcas, pero es mucho para los otros. Si mañana no hay fútbol, como ahora ha pasado en la pandemia, ha habido gente que quedó en la calle, porque también de eso viven los vendedores afuera del estadio, Claro. y los que están adentro, y los que colocan a la gente en un asiento. Es decir, es mucho más complejo que decir no. Sí. Entonces, en el me gusta o no me gusta y en lo que debe ser, debe ser para quién, Uh -huh. ¿sí? Porque es como lo que pasa en la política. Cuando a un funcionario le interesa la cultura tiene posibilidades. Cuando le interesa el deporte, es el deporte. Cuando le interesa el bienestar urbanístico y social, seguramente se van a hacer mejores calles. ¿Cuáles son los intereses? Uh -huh. ¿Cuál es la formación de cada quien? Cada vez que hay un nuevo director de televisión, de un canal, el que sea, se reorientan cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor él fue bailarín y estuvo en los musicales Uh y en -huh. el teatro musical, y entonces a él le interesa que haya más música. Y entonces el próximo gran proyecto del canal va a ser a lo mejor un festival de canciones, Uh -huh. un festival coreográfico. ¿Y eso es malo? No, no es malo. Es una de las muchas posibilidades
y ese es el interés del funcionario vigente, Ujú. ¿sí? Entonces, la gente decía, es que Big Brother debe desaparecer, es que los realities no deben estar, porque eso hace que el televidente puede hacer lo que se le pegue la gana, y hoy más que nunca, Claro, ¿sí? Entonces, el zapping es parte de nuestro cotidiano, demasiado. Para mí es terrible. Es terrible, hablando de lo mismo, que el esfuerzo, la creatividad y el desarrollo de un producto que puede ser fantástico sea cuestionado en 5 segundos. sí. Y donde la gente dice: "Ah, no sé, y voy a ver otra cosa". Y, o sea, no hay ni siquiera, posibilidad de darle oportunidad de repente a nuevos formatos y a nuevas cosas. Sí. Que la televisión debe tener cosas de calidad, que debe de también responder a una cuestión de entretenimiento, de cierto nivel, creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero eso está mucho más allá del reality show. Sí. Mucho, porque aún la gente que, pretende o es o quiere ser más culta y ver solamente cierta categoría de contenidos, también la escuchas decir: "Hoy día quiero ver algo que me relaje, hoy quiero ver una tontería, hoy quiero relajarme, hoy quiero". Ujú. Entonces, ¿y eso está mal? Pues tampoco está mal, No, para nada. ¿no? O sea, no todo tiene que ser National Geographic, y no todo tiene que ser documental, y no todo tiene que ser. HBO ni nada de eso, No, porque ¿no? hay todo tipo de públicos, ¿no? Igual, tan solo en la música hay muchas formas de ver música. En los resúmenes deportivos hay muchas formas de hacer resúmenes deportivos. Entonces, el abanico, es extenso y me parece que eso es positivo. Y justamente hablando de esto, y ya que estamos hablando de deportes, creo que tú, así como estuviste en un proyecto tan innovador como lo fue Big Brother, brincaste creo que de un proyecto innovador a otro que se veía como algo que no iba a cuajar, que creo que en su primer proyecto no cuajó, pero que creo que ha traído muchas enseñanzas, sobre todo en este momento, como se está empezando a ver también el deporte en streaming, que nos estamos educando a ver el deporte en streaming, porque tú también tuviste esta experiencia de estar en esta primera fase de Chivas TV, que quiero que me cuentes muchísimo sobre eso, porque tengo aquí el dato, pero no estoy tan segura si fue en 2016 o estamos hablando de años antes, que me parece cercanísimo 2016, pero Sí. para todo lo que hemos avanzado creo que está lejísimos. Y creo que en realidad fue ahorita que tú hablabas de quién es el interesado, quiénes son, o sea, dónde están los intereses, creo que Chivas TV en ese momento tuvo un interés muy particular, pero que no era el interés hacia quienes consumían Chivas. Pero cuéntame un poquito más de cuál fue tu parte en ese Chivas Ujú. TV y de qué se trató y pues cómo lo ves a la distancia. Bueno, yo creo que fue un buen intento, Uh -huh. la clase de intento. Jorge Vergara era la clase de desquiciado que nos hace falta. Es Uh -huh. decir, necesitamos más gente innovadora, necesitamos más gente cambiando las escenografías de lo que nos pasa todos los días. Él fue increíblemente polémico, sí cruzó la línea muchas veces, pero también animó la escena del fútbol mexicano y lo cambió en todo, lo cambió en la comercialización, lo cambió en la forma, lo cambió en los desplegados que hacía para burlarse del equipo al que había Sí. goleado. Es decir, le metió otra chispa. Eso es común en otros países, ¿sí? Aquí, eh, un panel de comentaristas hace pedazos a un entrenador y hay indignación, manifestación. Ve la crítica que hay en Inglaterra, que hay en Alemania, que hay en Italia, que hay en España. Y aquí la gente se enoja porque dices que alguien le pegó mal al balón, ¿sí? Es medio ridículo a veces, ¿no? Este, Jorge Vergara transformó muchísimas cosas, pero muchísimas, ¿no? Más de las visibles, Uh -huh. ¿sí? Incluso hacia la estructura. Él en Chivas tiene, bueno, él ya falleció, pero bueno, lo que él fundó, tienen a chicos becados de todas las áreas, no solamente del área metropolitana Tapatía, sino de muchas partes que llegan de Sinaloa, de Nayarit, de Michoacán, etcétera, a hacer base en la escuela de Chivas y tienen escuela, tienen educación, tienen doctores, tienen hospitales, tienen todo un complejo al estilo de cómo se hace en Europa, etcétera. Y entonces él tenía la idea de tener su propia televisora y no depender de los intereses de las televisoras. La gente decía, es que eso no está bien, pero se enoja cuando su equipo, que juega todos los sábados a las 7, por ejemplo, un día va a jugar el domingo a mediodía. ¿Por qué? Porque es lo que conviene
para la transmisión, Ujú. ¿sí? Y eso pasa a todos los niveles, ¿eh? La selección de Estados Unidos de básquetbol le cambiaron el horario para jugar la medalla de oro en Tokio 2020. Es una cosa increíble. Se jugó primero el partido por la medalla de oro y después se jugó el partido por el bronce. Se cambió el Por calendario televisión. olímpico. ¿Por qué? Porque iba a haber mayor audiencia en Estados Unidos, el principal mercado, para ver a su selección de básquetbol peleando el oro 2 horas antes. Ok. De ese tamaño pasan las cosas. Sí. Bueno, Jorge Vergara ya no quería depender de eso y quería hacer lo que tienen los grandes equipos europeos. Manchester United tiene su televisora, Real Madrid tiene su televisora, Barcelona tiene su televisora, ¿sí? Entonces, él quería hacer lo mismo en Chivas. ¿Es un pecado mortal? Yo creo que no. ¿Hubo Ujú. errores? Sí, desde luego, pero uno de los principales problemas no fue un error de Chivas, es la pésima condición de comunicación que tiene el país. Ujú. ¿Por qué? Porque si el Real Madrid quiere hacer una transmisión en vivo del entrenamiento del equipo, lo ve todo el mundo en España. Si Chivas quiere hacer una transmisión, como lo hizo, como transmitió partidos con su propia señal a través de Internet, resulta que hay zonas que no tienen ni buen Internet Ujú. y hay polos del país donde Chivas exponencialmente tiene muchísimos seguidores, es el equipo que vende más merchandise y más playeras en América Latina, Wow. ¿sí? Es el equipo más querido en México, ¿sí? Tan popular como América puede ser, nada más que eh, en México está el fenómeno de que mucha gente le va a la América, pero una gran cantidad de aficionados cuando su equipo está afuera dice que gane cualquiera menos el América. Ujú. En cambio, Chivas es el equipo o el segundo equipo de una gran cantidad de aficionados. Ujú. Muchos aficionados dicen, si mi equipo está afuera, que gane Chivas, ¿sí? Entonces, esas son cosas que de repente no se exploran tanto. Eh, Era una buena iniciativa, yo creo. Fue un proyecto muy, muy ambicioso, ¿sí? Mucha gente lo criticó desde la televisión comercial, pero porque perdían la oportunidad de vender a Chivas, Sí, ¿sí? claro. Por todo lo que implicaba comercialmente. Entonces hubo una ola de ataques diciendo que le quitaban el equipo más popular al pueblo, que Ujú. porque iba a ir a una señal propia, que había que pagar. Lo que no te decían es, mejor que sigan viendo nuestra señal abierta, donde nosotros, donde de todos modos nos pagan porque vendemos toda una serie de patrocinadores gigantescos, ¿no? Yo creo que fue una buena iniciativa con una problemática nacional de otro tipo, Sí. ¿sí? Eh, Porque también hay que ver dónde están posicionadas las señales de televisión del país, ¿sí? En qué momento la televisión estatal pasó a ser privada y dónde quedaban esas antenas colocadas. Ujú. Tú puedes decir, es que yo voy a poner una buena antena, sí, pero en esta región solo hay un cerro Ujú. y geográficamente la orientación de la mejor antena solo puede estar en un punto y ya hay una antena ahí que Vemos, ¿no? originalmente era de la señal estatal, es decir, del estado, del Ujú. país federal, de las televisoras, que ahora es comercial y es privada, ¿sí? Entonces, eh, era muy fácil decir, su señal se ve mal. También la señal fue bloqueada en varias partes, y eso se comprobó. ¿Cómo crees? Pero, pero bueno, más allá de esas polémicas, yo creo que la iniciativa era buena. A mí me sorprendió la respuesta, me sentí como cuando hice casting para Big Brother, porque hicimos casting en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, en Tijuana, y no sabes la cantidad de gente que fue que quería ser voz de Chivas, ¿sí? Wow. Porque hubo una convocatoria para compartir transmisión con Adán Vega Barajas y Emilio Fernando Alonso, sin duda uno de los mejores narradores en la historia Sí. de nuestra televisión, no solo del fútbol, porque también narraba en Juegos Olímpicos, Sí. voleibol, basquetbol, etcétera. Entonces, Emilio Fernando Alonso, entonces mucha gente quería tener el privilegio de estar ahí transmitiendo, le fuera o no las Chivas, ¿eh? Entonces, claro que la mayoría eran seguidores, o eso decían, y entrevistamos a muchísima gente que quería ser parte del proyecto, había cosas muy interesantes que se hicieron, ¿no? El casting que hicimos en el estadio de las Chivas en Guadalajara fue formidable, ¿no? Llegó
gente que ojalá un día tenga la oportunidad de tener ventana porque nos sorprendieron mucho. Entonces yo creo que fue una iniciativa muy buena, creo que tendría que haber más iniciativas innovadoras de ese tipo, no solo en Chivas, no solo en el fútbol, no solo en el deporte, en muchas cosas. Pero nos cuesta mucho salir de ciertos canales. El reality show en México tuvo una vida de este tamaño. Ujú, Se ha revivido cada tanto, suponiendo que hacia un nuevo público y un nuevo mercado emergente que no vio el anterior podría funcionar de nuevo, pero es realmente muy complicado, ¿no? ujú, No tenemos esa naturaleza. Las telenovelas siguen existiendo y mantienen un mismo tipo de formato que sigue funcionando, ¿sí? Como no han podido renovar otros formatos y otras cosas, ¿no? En esencia funciona la escena noticiosa inmediata, ¿no? Saber qué está pasando, funciona el entretenimiento sobre la comedia y la telenovela, las historias de largo calado, ¿no? ujú. Es en esencia como ha funcionado la televisión, principalmente en México, y desde luego los eventos deportivos, mayormente el fútbol, lo cual también es absurdo, ¿no? Porque hay muchos otros deportes importantes y a mí me gusta el fútbol, pero hay muchos deportes importantes que no tienen la pantalla que debieran tener. Ujú. Y luego dicen, ¿cómo es posible que, no sé, que solo tengamos una medalla en tiro con arco? Y perdimos con Corea. Bueno, en Corea hay una liga nacional de tiro. Ujú. ¿Te imaginas que en Veracruz estuviera el equipo de tiro con arco de Teocelo y el de Coatepec y el de Jalapa y el de Orizaba? ¿Cuántos prospectos podría sacar? Bueno, eso existe en otros países, Ujú. en muchos deportes, Sí. ¿sí? Es que nuestro voleibol, ahorita todos estamos contentos porque se calificó después de 41 años al Campeonato Mundial de Rusia. ¡Qué padre! ¿Por qué no calificamos en 41 años? Bueno, porque competimos contra países que tienen ligas locales, nosotros no tenemos liga profesional. Sí, y como eso, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que Chivas TV era una apuesta importante, inteligente, innovadora, de la clase de propuestas que nos hacen falta en muchos terrenos en México, en la Además, televisión y más. claro, que además me parece como un proyecto eh, que además, híjole, tenía un reto bien importante, porque no estoy segura, corrígeme si estoy mal. La idea era, no sé hasta qué punto crear una programación continua o hacer distintos programas o distintos productos, pero Sí, este reto de que tengas una sola temática, que podría ser o Chivas o el fútbol, y que toda esa temática permeara todos tus formatos televisivos que quisieras incluir, o sea, no nada más el espectáculo en vivo que podría ser un partido o los programas de debate, ¿no? Pero el tener documentales, el tener historias de vida, el tener hasta un reality o no sé, o sea, toda la propuesta debe de ser una complejidad impresionante, que tu eje sea una sola temática de una cosa específica y que eso impacte o permita o sea, y que supongo que había material para alimentar todo eso, ¿no? sí, de hecho, en una junta que tuvimos con Amauri, que ahora es el eje rector de Chivas, ¿no? Eh, había todo un desplegado de lo que iban a ser los contenidos de Chivas TV. Y había ya muchas cápsulas hechas, muchos formatos. Hay un gran problema ahí, que es el tema de los derechos, por ejemplo. ¿Cómo haces una recopilación de los mejores goles de la historia del equipo cuando la mitad de los derechos son de Televisa y otros son de TV Azteca, otros son de televisoras locales? Porque tú no tenías una señal propia, Ya. exactamente, ¿sí? Entonces, pero sí, había una propuesta de tener una barra de programación integral y de hacer mucho de darle pantalla a la gente de Fuerzas Básicas, el Tapatío, que es filial, transmitir también los partidos de los equipos filiales. Había ya toda una vertiente pensando en el fútbol femenil que ha sido un éxito. De hecho, Wow. el primer equipo campeón de la Liga Profesional Femenil en México fue Chivas. El Wow. año que ganaron todo, porque ganaron el Campeonato Nacional Juvenil, la Liga, la Copa y el Femenil. Chivas ganó Wow. todo. Bueno, en ese año fue que surgió todo lo de la posibilidad de Chivas TV, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que había una idea este, muy interesante, con una perspectiva realmente buena, y sí pensaba en todo esto que dices, ¿no? Pero Ujú. es que Vergara era un monstruo, ¿no? Ya Mauri ahora creo que va en una buena línea, ojalá que tenga fortuna,
Pero bueno, no hay que olvidar que, por ejemplo, Jorge Vergara hizo un estadio extraordinario. Sí. El estadio verdaderamente parece estadio europeo, eso es impresionante y muy moderno, pero además muy hábil para los negocios, pero también sale la oportunidad de vender al Chicharito y lo vendió haciendo un acuerdo que obligaba al Manchester United A venir. a venir a jugar a Guadalajara y entonces inaugura su estadio, un estadio de primer mundo, lo inaugura contra el Manchester United. O sea, Vergara tenía unos alcances Sí. que para otros son sueños guajiros, ¿no? Y te cuento una cosa, yo estuve en ese partido. Ah, qué envidia. Yo he estado en muchos juegos y me tocó mucho ver al Chicharito y con selección y ese juego contra España en el Azteca, etcétera, pero no pude estar en la inauguración, me hubiera No, encantado. yo ese fui, claro, estuve en el cerro más alto, pero estuve. Ah, donde fuera, aparte se ve bien, el estadio No, el ves bien estadio donde es sea. espectacular Sí. y estaba viendo, por ejemplo, mi esposo es muy fan del fútbol y estábamos viendo, no le va a las Chivas, le va a la América, Ni pero modo, pues nadie es algo, perfecto. no es perfecto, pero algo que le llama mucho la atención, que creo que, digo, no estamos hablando aquí de Chivas como equipo, estamos hablando desde otra perspectiva, porque, porque estamos rozando con linderos muy complicados. Pero, por ejemplo, hablando de este tipo de cosas y ya abonando y cerrando un poco este tema y la conversación, porque se nos ha ido muy larga, pero, por ejemplo, estábamos viendo a un youtuber que en Guadalajara, que los están invitando a narrar y entonces les permiten que graben toda la experiencia y eso también está alimentando el hecho de que no nada más están haciendo estos ejercicios como ahora se ven en el Twitch, de que narren los partidos, sino que a estos que van capitalizando para los que narran los partidos, los invitan a narrar, los invitan a que graben, los consienten un chorro. O sea, este chavo mostraba que entró como al camerino y toda la comida y el paseíto que les dan en el estadio y todo esto. O sea, hay una visión mediática que quizás no va a la par del equipo, eso no sé, pero creo que la visión mediática de Chivas está y no sé hasta dónde ese germen que a ti te tocó estar ahí presente siga hasta ahora o sigan estos elementos, ya no con ese concepto tan choncho, pero sí han hecho todavía, o sea, siguen manteniendo algunas cosas, ¿no? Sí, no sé cómo se esté haciendo ahora, pero sí sé que en ese momento, seminal para todo lo que iba a ser que un equipo mexicano tuviera su propio sistema de transmisión y todo eso, estaban pensando absolutamente en todo, absolutamente en todo, en todas las plataformas, en todas las formas de comunicación, en redes, en lo que iban a hacer para extender eso a la publicidad estática del equipo a nivel nacional, en el mismo uniforme, en los paneles, en el invitar a viejas celebridades, en hacer juegos de leyendas que fueran transmitidos. Es decir, el plan era verdaderamente muy ambicioso y considerando todos los puntos. Yo, claro, vas perfeccionando sobre la marcha, pero me parece que de entrada era una estructura muy sólida que apostaba a no dejar un centímetro sin cubrir, ¿eh? O sea, esto que dices de los youtubers y todo era algo que estaba ahí. De hecho, derivado de la iniciativa de hacer Chivas TV es que se hizo la película, ¿sí? Ok. El director de la película de las La que ahora está en Chivas, Amazon, ¿no? exactamente, que es bastante buen documental, ¿no? Recupera muy bien todo lo que fue ese campeonato. Y el director era el que estaba justamente liderando toda la construcción de Chivas TV. Entonces, el camino de Chivas de entrada derivó en un largometraje, ¿sí? Documental y en muchas otras instancias que ahora maneja Chivas. Es decir, sí me parece que ha ido dando los pasos, ¿no? Si más adelante va a existir un canal propio o no, a la manera de los clubes Eso te iba a europeos, preguntar. es difícil de saber porque han cerrado buenos acuerdos. Las ofertas para Chivas siempre son enormes y en todos los terrenos. Es decir, las marcas se pelean ser el patrocinador de Chivas. Y tú puedes decir, bueno, pero Chivas ha ganado un título en tantos años, pero es que la importancia del equipo es de otra naturaleza, ¿sí? Es decir, hay equipos que si no ganan un campeonato en 8, en 10 años, la gente los olvida, bajan sus ratings, bajan sus ventas, baja su popularidad, ya no venden vasos ni camisetas, olvídalo.
Ujú, ¿Quién va a sacar una camiseta nueva de un equipo que nadie ve? Eso no pasa con Chivas, ¿sí? ujú, Entonces, para mí era muy interesante cuando estábamos estudiando todo esto, y ahí en Guadalajara vimos una estadística de que en el peor año de Chivas, es decir, en la temporada en la que estaba en porcentajes de descenso, fue cuando menos playeras vendió en México, y fíjate, fue el segundo que más playeras vendió en México, no es en el peor cierto. momento de su historia, ¿sí? Sí, Entonces, es difícil, aventurarse, reiniciar de nuevo la construcción del canal propio, porque las ofertas de la televisión comercial son enormes, ujú, ¿sí? Eh, en aquel momento habían hecho incluso acuerdos por partido, ujú, donde tal empresa decía: "Te pago esta lana solo por este juego", ¿no? Porque no, es que nosotros queremos seguir siendo Chivas TV y nuestra señal, pero este te lo vendo. Te abro la señal para este y que pase en tal canal, y son unas cantidades de dinero que no puedes sospechar, ¿no? Claro, ninguna televisora mete esa lana si no piensa recuperarlo. Tú sabes que en la televisión comercial, si alguien gasta un peso es porque espera ganar dos. claro, Entonces, de ese tamaño puede venderse un partido del equipo, ¿no? Y claro. contra los rivales más importantes más. Eh, a futuro creo que puede ser, quizá cuando, la gente no tenga que estar, colgándole ganchos de ropa a la antena a ver si el Internet da o no da en ciertas zonas del país, quizás sea posible. Y yo creo que ya nos estamos educando en el streaming, ¿no? Creo que lo que acabamos de ver con el ejemplo, el ejercicio olímpico que hizo Claro Video, creo que ahí vamos Es entendiendo el un mayor poquito. éxito en la historia de un streaming en el país. Es impresionante. Incluso las televisoras comerciales importantes, Se Televisa y fueron TV a la Azteca, calle. tenían su resumen, como siempre lo han hecho, entre comediantes y de 3 horas, y con su panel estelar y todo. No que lo hicieran mal, pero la gente Ujú. vio Claro Video completo, en vivo, los resúmenes, los análisis, Repeticiones, todo. todo se Sí, vio ahí. yo creo que las coyunturas ya van. Apenas ayer estaba escuchando, bueno, con esto de que llega Star Plus a México, que llega ESPN, que si no llega, que si el deporte se vende en streaming. Creo que ahí vamos, a lo mejor las coyunturas se pueden dar. Pero bueno, cerrando un poquito este tema y ya terminando la entrevista, no quiero quedar sin que le cuentes a la gente que entre otras de las cosas que tú haces, que escribes y que tienes un producto que es, bueno, muchos, pero que este en particular es lo que resume lo que estábamos platicando al principio de la entrevista. Tu pasión por el cine, tu gusto por escribir, esta pasión que tienes por lo visual, por lo estético, y de alguna manera esto y las luchas, que esto se vierte en un libro del que habíamos estado platicando, que me contabas que ya no se reedita, que se llama Quiero ver sangre, pero me lo acabo de encontrar que sí lo venden como ebook. Seguramente la Sí. experiencia es absolutamente distinta, pero cuéntanos por favor cómo es que si alguien que te escucha por primera vez quiere acercarse a tu trabajo y conocer un poquito más, cuéntanos un poquito de este libro, por favor. Bueno, 2 amigos míos, muy queridos, Pepe Návar y Rafael Laviña, críticos de cine muy conocidos. Rafa tiene muchos libros sobre cine Uh -huh, mexicano y investigación con Filmoteca y todo eso. Y Pepe además ha sido un productor musical y representante de artistas muy importantes. Él dio a conocer en México a Joaquín Sabina y a Fito Páez y, wow. etcétera, etcétera, ¿no? Hay una famosa foto de él recibiendo por primera vez a Pablo Milanés en el aeropuerto, y etcétera. Wow. Entonces, yo pues siempre he tenido amistad con ellos de hace muchos años. Este, y entonces un día nos gustaban mucho las luchas, incluso alguna vez fuimos juntos con nuestros hijos y todo. Y una vez yo les dije que éramos los que más escribían de lucha libre, pero sobre todo a quien más les gustaba, porque la llamada crítica exquisita, ¿no? Entre los que tengo muchos amigos, ¿no? No me voy a ir sobre la cabeza de nadie, pero desdeña mucho el cine popular, ¿no? Uh ¿No? -huh, Entonces la lucha libre es para nacos y eso no es deporte y no es teatro y no es espectáculo y su cine era de bajo presupuesto y era chafa, ¿no? Entonces, desde esa óptica, pues no estás, desde luego, calificado para revisar nada que uh tenga que ver -huh. con el cine popular.
Entonces yo les decía, a nosotros nos gusta, entendemos por qué funciona y por qué es importante y etcétera. Y yo les propuse, los invité a desayunar a mi casa en México y les propuse que hiciéramos el libro del 100 luchadores. Ujú. Rafa Viña tenía una primera filmografía y sobre eso fuimos agregando títulos y descubriendo documentales, cortometrajes, trabajos de tesis, etcétera. Y definimos una filmografía y nos aventamos a hacer el libro. Ujú. Fue una odisea, con más superlibres de las que haya tenido el santo, para poder lograrlo, muy difícil, nos tocó además, cuando ya habíamos tenido un convenio con UNAM, hubo cambio de director editorial, el nuevo iba a llegar a ver, de entrada dijo que ese libro no le interesaba, después se convertiría en el libro más vendido de UNAM en un año, pero en aquel momento fue muy difícil, realmente fue muy difícil y es muy largo de contar, solo decir que lo logramos, el libro se terminó, invitamos a Juan Villoro, un querido amigo, escritor muy, muy conocido, a hacer el prólogo, fuimos a su casa y le llevamos unas películas y nos comimos una treintena de tamales buenísimos. Y entonces definimos cómo iba a ser el perfil también del libro, del prólogo y Juan de primera, entregó un prólogo fantástico, por supuesto, y el libro lo diseñó Pablo Moya, un extraordinario diseñador, conocido por sus libros de Ediciones El Milagro, donde han sacado muchos guiones de cine mexicano, mucho teatro, arte, etcétera. Y entonces él diseñó el libro y el libro yo creo que es espléndido en el sentido de que es un libro visualmente atractivo y que buscamos hacerlo con un espíritu antisolemne y divertido y accesible a la gente, ¿no? Nos reuníamos y en el momento en el que alguien empezaba a leer y entonces la decodificación del yo sensible del luchador, cuando, o sea, a ver, va de nuevo, eso no. Cuando alguien se ponía muy denso y empezaba a Ujú. usar una terminología que consideramos que no era para el amplio lector, que creemos es el amplio público del cine de luchadores y del espectáculo de la lucha, entonces lo fuimos adaptando. Hicimos unos pies de foto que son un alucine y que mucha gente alucina porque dice que no fuimos serios al poner los pies. Este, y al libro le fue muy bien, terminó por tener 3 ediciones. De hecho, habíamos tenido una junta con el último director de UNAM para hacer una cuarta edición y sacar otro libro, y ya no pasó nada, ¿no? Una pena, pero el libro le fue muy bien, fue comentado y reseñado y lo presentamos en todos los festivales de cine y en todas las ferias de libro que hubo y se vendió muy bien y tuvo mucho éxito. La primera vez que lo presentamos tuvo Tinieblas con nosotros. Wow. Este, también yo aprecio mucho a Tinieblas, ha sido siempre un gran tipo conmigo y es maravilloso con Tinieblas, no terminas de hablar nunca, es increíble todas sus anécdotas y la forma de contarlo, muy generoso siempre. Y luego yo invité a Canek, que tengo una buena relación con él, un luchador histórico mexicano, y luego empezamos a tener a más, y de repente en las presentaciones estaba Irma González, y estaba, o sea, quien sea, o sea, toda la baraja importante de la lucha libre, Octagón, que es un querido amigo paisano nuestro, y así muchos más, ¿no? Yo paralelamente he ido haciendo otras cosas, con Pepe Navar hicimos el libro del cine bizarro mexicano, que por diferentes circunstancias no se ha editado, estamos ahora en una nueva negociación, nos hizo el prólogo Guillermo del Toro, pero Wow. cuando vino el cambio de UNAM, ya no salió el libro, estaba pensado para UNAM, ya habíamos entregado el borrador incluso. Pero bueno, ha pasado tiempo, luego llegó la pandemia, esperemos sacarlo pronto. Yo empecé el libro de A Caballo y Pistola, ¿no? De todo el cine mexicano, y acabé el libro del deporte en el cine mexicano, eso está Buenísimo. así recién salido del horno, y Ah, esperemos que pronto pueda editarse. Estamos ahí viendo posibilidades, lo que pasa es que cada vez se ha vuelto más difícil el medio editorial, ¿no? Se han comprimido muchísimo las editoriales, hay sellos que han sido absorbidos por otros más grandes o se han suprimido definitivamente. Entonces es cada vez más complicado, pero bueno, esperemos que pueda tener ventana. Ha sido un trabajo de mucho tiempo también y ojalá que pueda ver la luz. qué maravilla. Ay, Raúl, ha sido un verdadero placer platicar Muchas contigo. gracias. Qué padre, porque además eres una persona, como siempre, muy activa, pero además siempre estás como en un plan propositivo. O sea, tú tienes una manera de ver y entender los medios en los que trabajas, pero me gusta porque no nada más lo haces desde un lugar de observación, que a veces la observación únicamente
nos puede quitar algunas cosas que solamente también haciendo lo podemos entender, y tú tienes todo eso. Y te agradezco muchísimo esta plática. Muchas gracias por estar en este Encantado, siempre podcast. un gusto. Muchísimas gracias, y pues no sé si tengas algo más que agregar. No, pues sencillamente decirle a la gente, a quien sea que nos vea, que esté abierto a que nunca se cierre a la posibilidad de encontrar un nuevo formato, de ver un nuevo tipo de cine, de ver un nuevo tipo de televisión, de leer una cosa distinta. Está bien seguir como las pautas generales de todo lo que se sabe que hay que ver, pero siempre hay que eh, tener la ventana y la mirada con mucha objetividad, ¿no? Porque, como decías, mucha gente censura las cosas que no ha visto. Ujú, ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dice que es malo, porque pasa un poco como la cargada de las redes sociales, ¿no? ujú. Alguien dice, ¿cómo es posible que un semáforo no funcione? Y entonces salen 500 ingenieros en electrónica a hablar sobre vialidad, semáforos, colores, este, lo que se te ocurra. Ujú. Y en esta era de la todología del usuario, hay que sí ser selectivos, pero también ser un poco más sensibles a encontrar cosas nuevas y dar la oportunidad de divertirse. Y además, como tú decías, y me hizo todo el sentido del mundo, cuando de pronto están pasando, den la oportunidad, porque a veces la gente no sabe lo que cuesta. Es muy fácil decir esto no me gusta, pero uno a veces no entiende el trabajo humano que Mm. hay, independientemente de ideologías, de intereses, de negocios. Lo que vale un minuto audiovisual que tú encuentras en algún lugar es un trabajal enorme, ¿no? Sí, y obviamente no nos tiene que gustar todo, pero hay que permitirse por lo menos este, verlo un poco más para saber si verdaderamente es algo de lo que quieres pasar de largo o que te puede dar una cara nueva que no habías tenido en cuenta. Así es. Pues Raúl, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo esta entrevista y espero que no sea la última vez que platiquemos en este espacio. Cuando gustes. Un abrazote. Gracias. Gracias, hasta luego.